Rosendo Fraga, muchísimas gracias por permitirnos dialogar con usted en esta visita que hace a Tucumán, invitado justamente por Federalismo y Libertad, a quien agradecemos también esta oportunidad. Cuando iniciaba el gobierno Mauricio Macri, también tuvimos la posibilidad de conversar y usted hacía un escenario de lo que podía venir, tal vez con una expectativa que tenía que ver con anhelos más que con hechos. Este gobierno tiene apenas un poco más de 60 días. Políticamente se ha hablado mucho y a todos tal vez sorprende el silencio de Cristina, que tal vez pretendían verla un poco más activa, casi como el presidente, ¿no? Dos cosas. Primero, ya que hablamos de Macri, en el discurso hace 4 años de Macri, él planteó sus 3 objetivos. Unidad nacional, lucha contra el narcotráfico y pobreza cero. Sí. ¿Se acuerdan? Los 3 objetivos centrales. Bueno, la unidad nacional no se logró, ¿no es cierto? La llamada grieta se mantuvo y creo que se profundizó. La pobreza cero está muy claro que fuimos en la otra dirección. En la lucha contra el narcotráfico hay dos visiones. Si vamos a jugar a la lucha contra el narcotráfico por cantidad de droga incautada, tuvo éxito. Si vamos a medir el narcotráfico por cantidad de consumidores, no tuvo éxito. No sé si, Sí. Son dos visiones. Bueno, yo creo lo siguiente. Cristina no habla, pero acumula poder. Está en ese proceso. Cristina no habla, pero acumula poder. Y ha sido un gran error, no en mi caso, mucha gente, subestimarla a Cristina en los últimos años. No va a ser candidato, no quiere ser, no le interesa. Hemos escuchado sistemáticamente, y si es candidata va a perder, no sé si... Sí, exactamente, no le alcanza. Entonces, sí, una conclusión uno saca de estos últimos años, que ha sido un error subestimarla a Cristina. ¿Qué es lo que yo diría? Cristina no habla, pero acumula poder. Congreso, el manejo de la seguridad, ANSES, PAMI, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y acá hay un dato político interesante a mirar hacia fin de marzo, que es la renovación de autoridad del PJ. Claro. El peronismo renueva autoridades ahora a fin de marzo, Gioja no va a ser reelecto en principio, y ahí vamos a ver el poder político. Es decir, concretamente. Y yo tengo la impresión que Cristina afianza el control del peronismo. Es decir, con alguien como Capitanich o Máximo como presidente del PJ. Yo diría que ese hecho yo le asigno importancia para poder medir dónde está el poder. Muchas veces el peronismo se midió por distritos y la provincia de Buenos Aires suele ser llamativamente y por una cuestión de cantidad de electores, de votantes, algo estratégico. ¿Usted cree que esto también va a incidir teniendo en cuenta Kicillof en el lugar? Absolutamente. Yo creo que la provincia de Buenos Aires está alineada con la vicepresidenta. Y esto, evidentemente, que rompe cualquier frente de gobernadores eficaz. Eficaz, ¿no es cierto?, en apoyo al presidente. Entonces, yo creo que sí. Por eso, no solamente tiene el ministro del Interior, otras piezas, insisto, ANSES, PAM, el Servicio de Inteligencia, el ministro de Seguridad de la Nación, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Podríamos agregar una serie de embajadores importantes, etcétera, etcétera. Me parece que la UIF, una unidad de investigación financiera, etc. Ella acumula poder y me parece, habla poco pero acumula poder. Cuando, digamos, han pasado estos apenas un poco más de 2 meses, hay mucha gente que ya emite juicios. A lo largo de la historia nos ha pasado de equivocarnos también, y eso que en lapsos un poco más grandes. ¿Usted cree que es apresurado ya juzgar esto? A ver, sí. Como dice, la historia y la experiencia nos muestra que 3-4 meses, juzgar por 3-4 meses puede ser equivocado. Hay veces que las cosas suceden peor de lo que uno esperaba y hay veces que suceden mejor que lo que uno esperaba. Yo diría que esto no quiere decir que uno no pueda criticar tal medida o elogiar tal medida u otra medida. Pero decir si un gobierno ha fracasado o ha tenido éxito es prematuro. Creo que el presidente Fernández, con buen criterio, ha planteado la deuda como prioridad. Digo con buen criterio porque evidentemente sin arreglar el tema de la deuda no hay posibilidad de crecer. Claro. Es decir, puede ser que aún arreglando no crezca, pero es la condición necesaria, aunque no es suficiente. Si hay éxito o no éxito con el tema de la deuda, ya es un primer hecho que nos va a permitir emitir una opinión más fundada respecto a lo que está pasando. Si bien el sindicalismo, llámese la CGT, durante el macrismo no tuvo una acción como en otros gobiernos anteriores que no eran peronistas, ¿usted cree que ahora hay una especie de crédito o por lo menos de espera hacia las decisiones políticas? Sí,
cuidado, de espera, pero también de poder. Las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, el sindicalismo está a la espera, pero también obteniendo determinados objetivos sectoriales. El ejemplo es Moyano. Es decir, el presidente durante el mes de febrero hizo una serie de rondas de conversaciones con dirigentes sindicales, primero Moyano, después Daer, después una de la CTA, después la otra CTA. Y ahí lo que fuimos viendo es que un sindicalismo que estaba reticente al comenzar febrero, terminó febrero una actitud mucho más próxima al gobierno, ¿no? Es decir, Daer y Moyano decían al comenzar febrero, de ninguna manera vamos a renunciar a las paritarias. Terminan febrero diciendo, está bien el aumento de suma fija para el primer semestre. ¿No? En medio de esto, ¿no es cierto? Claro. Moyano consigue la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Transporte, otra serie de cargos. Entonces me parece que eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Más allá de que hay una expectativa inicial favorable, el sindicalismo, que quizás sea el sector de la dirigencia más hábil en la negociación, sabe acercarse al poder. ¿Cómo analiza que está tomando la gente este proceso? Desde el punto de vista de lo que esperaba, del cambio, las diferencias no fueron muchas, al igual que en la elección anterior. A ver, yo creo que la gente está en una posición bastante escéptica. No hay demasiado entusiasmo, ¿no es cierto? Y esto hay que entenderlo porque la Argentina viene acumulando en las últimas décadas una serie de fracasos. Para el gobierno la ventaja es que no hay demasiadas ilusiones. Exacto. No hay demasiadas ilusiones. Con lo cual un resultado, un país que viene de 3 años, por lo menos, decir, el gobierno Macri fueron 3 años de recesión y uno solo creció. Si el gobierno recupera el crecimiento, que no va a ser este año, puede ser. Entonces, hay una sociedad escéptica que le da cierto tiempo al gobierno, pero no es una sociedad que esté entusiasmada. Esto, digamos, es la expectativa de clases, porque la clase media es lo que tal vez sufrió el perjuicio más grande durante el macrismo, o por lo menos quedó deteriorada, y las medidas fueron ahora sobre todo a las clases más bajas, desde el punto de vista económico y político. ¿Habrá tiempo después de la reestructuración como para armar esa relación? La paradoja de la política es que la clase media fue golpeada pero votó por Macri. ¿No? Es decir, la clase media fue golpeada pero votó por Macri. No siempre la correlación entre lo económico y lo político es lineal, ¿no es cierto? Matemática. Sí, yo creo que el peronismo lo que está haciendo es reforzar las lealtades de sus electorados cautivos, que son los sectores menores ingresos. La mínima para los jubilados, la suma fija para los trabajadores. Con el sindicalismo, los movimientos sociales, da prioridad a esto, partiendo de una premisa práctica. Los otros votos no los tengo. Mejor que consolide lo que tengo a tratar de ir a buscar algo que a la larga es difícil que consiga. Es inteligente por ahora, digamos, el panorama. Claro, es práctico. Mejor afianzo lo que tengo. Claro. Primero aseguro. ¿No es cierto? Si salgo a buscar lo que no tengo, a lo mejor pierdo lo que tengo. Cuando digamos, se habla de las primeras medidas de los 100 días de gobierno, que tal vez ya han empezado igual, las diferencias en el Congreso, el tema de las jubilaciones de privilegio, tocan también ahí, tal vez algo que había sido un reclamo de la gente como desequilibrado, injusto. ¿Le queda todavía tiempo a Alberto Fernández para este tipo de medidas que cree usted son más de impacto mediático que en realidad de fondo? Yo personalmente creo que el tema de la jubilación de la justicia tiene un objetivo político, que es acelerar una renovación en la justicia. Me parece que el gobierno, más que buscar un impacto mediático, está buscando un efecto político. Me parece que la prioridad es esa. También hay cosas curiosas, como la justicia no se defiende diciendo que hace falta una reforma jubilatoria en los otros poderes. Claro. El Ejecutivo. No, es decir, que bueno, perfecto, pongamos todo el sistema en discusión. ¿No? Claro. No sé si... Sí. Porque mucha gente cuestiona el Congreso, no sé, sin embargo, ¿no es cierto? La habilidad de la política es haber puesto a los jueces como los únicos que tienen jubilaciones, ¿no es cierto?, deficitarias en la caja o en esa situación. Pero yo creo que el gobierno, me parece que la prioridad es provocar una renovación importante de la justicia, de un gobierno que está muy cerca a los 2/3 en el Senado, que es el acuerdo para nombrar jueces, pero que la política es cambiante. Hemos visto que el diputado le costó más de lo que se esperaba
¿no es cierto? Y eso es lo que tiene, costó más de lo que se esperaba obtener, ¿no es cierto?, el resultado que buscaba. Rosendo, en aquella oportunidad cuando se iniciaba el macrismo, decíamos, ¿cómo lo ve el kirchnerismo? Y usted me respondió, creo que va a estar en la calle, las reacciones van a ser desde algunos sectores. La pregunta es al revés ahora, ¿cómo lo ve el macrismo y si va a ser Macri el referente de la oposición? Porque los que han pasado por el gobierno de la ciudad, o Cava, después son presidenciables un poco por naturaleza, ¿no? Ese es un dato político central y poco reflexionado en el interior. La política porteña predomina en la política nacional. Predomina más la política porteña que la política bonaerense. Y esto tiene una explicación sistémica. Primero, que desde hace un cuarto de siglo, el jefe de gobierno porteño se elige directamente. Antes era un funcionario del Poder Ejecutivo, no era un líder político. Por eso tenemos que de 3 jefes de gobierno porteños electos, Larreta sería el cuarto, claro. Pero de los 3 anteriores, 2 han llegado a la presidencia, de la Rúa y Macri. El que no llegó fue Ibarra, quizás porque tuvo un accidente. Sí. Y Larreta hoy se proyecta como un candidato probable. Pero esto que es político institucional, que la reforma del 94, tiene otro cambio muy importante, que es la hiperconcentración de los medios en la ciudad de Buenos Aires. Hace un cuarto de siglo esto no era así. Hoy en día los medios se han nacionalizado y los contenidos se producen en la ciudad de Buenos Aires, no en La Plata. Sí, exacto. Dato no menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El jefe de gobierno porteño adquiere una proyección nacional que los demás políticos no tienen, por esta transformación donde se ven simultáneos, se escucha en simultáneo, las redes sociales se nacionalizan. Y el que saca ventaja de esto es el jefe de gobierno porteño. ¿Usted cree que se va a concentrar por ahí indudablemente? Pero veo por lo menos una puja en lo inmediato o hasta las legislativas no. No, la puja se anticipa. Anticipa. ¿No es cierto? Ayer Vidal dijo algo muy concreto, dijo: yo creo que puede ser útil que el liderazgo y la candidatura se definan en unas pasos. Ya plantea por lo menos un terreno. No sé si... Y el radicalismo que también genuinamente reclama. Es decir, yo creo que la legislativa del año que viene, la de octubre, va a ser importante para medir fuerzas. Medir fuerza en el liderazgo de la oposición y medir fuerza en el oficialismo Alberto Cristina. Pero la presidencial, ya me voy un poco lejos, al 2023, es lo que realmente va a definir estas cuestiones. Antes de empezar la nota, charlábamos que vivimos un momento histórico dentro de todo lo que nos ha tocado en la Argentina. Es raro que una candidata, una expresidenta, se ponga como vice y elija a su presidente, ¿no? O sea, que como que la gran electora haya sido él. Bueno, esa es una situación inédita, que incluso yo no encontré una situación similar en el mundo. Algunos dicen Putin con Medvedev. Pero es distinto, porque Putin no tenía reelección. Es decir, Putin lo pone a él porque no lo podían reelegir. Pero no es el caso de Cristina. Cristina podía ser presidenta. Exacto. Que un candidato que puede competir elija ir de vice y poner otro, y teniendo más votos que el otro, eso no encuentro. No sé si encuentro gente que delegó, el gobernador de Santiago apoya a su señora porque no tenía reelección. Exacto. No sé pero acá Cristina tenía reelección en este sentido. Y esto crea confusiones respecto al tema de cómo funciona el peronismo. Sí. Cuando se habla de federalismo, todos los presidentes lo han declamado, pocos lo han cumplido, en realidad ya en este fragor del poder. ¿Usted cree que puede cambiar esa relación Alberto Fernández que entendió, por lo menos en su discurso previo, decir voy a hacer capitales en las provincias, voy a ir con el gabinete, voy a interiorizarme por las economías regionales? Eso lo dicen todos los gobiernos. Esto va a cambiar cuando las provincias se decidan a que cambie. La Constitución le otorga mucho poder a las provincias. El Senado es una cámara decisiva. Cada provincia tiene 3 senadores, vale tanto Tucumán como Buenos Aires o Tierra del Fuego. Exacto. Ahora, es como que las provincias no asumen ese poder. No sé si... Claro. Es decir, el control del Senado es fundamental. No hay presupuesto, no hay acuerdos, no hay... Y hay una mayoría encima calificada de 2/3. Claro. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que cada provincia tiende a negociar directamente con la Casa Rosada. Y eso evita que haya... El federalismo va a funcionar
cuando el interior asuma que tiene intereses comunes y sus actitudes políticas la definen en función de esto. Si va a seguir siendo cada provincia negociando con la Casa Rosada, el federalismo no va a funcionar. Va a estar dividido. Usted viene también para dar una charla en la rural y hablábamos de lo que fue Bernabé Arauz y de una fecha importante que como que pasa desapercibida, ¿no? A ver, yo el año, porque este año 2020 hay varios bicentenarios importantes. 1820 fue un año de crisis en la política argentina. Se cayó el régimen dictatorial y nos quedamos sin gobierno nacional. Y eso fue la batalla de Cepeda, el 31 de enero. Se cumplieron los 200 años. Creo, nadie lo recordó. Después tuvimos el 23 de febrero, ahora el domingo, el bicentenario del Tratado del Pilar, que es el primer instrumento del federalismo argentino. Bueno, tenemos Belgrano. ¿No es cierto? 6 de junio, 250 años del nacimiento de Belgrano. 20 de junio, 200 años de la muerte, porque murió a los 50 años. Entonces, y el 20 de junio, en hecho, quedó muy simbólico en la historia. Buenos Aires con 3 gobernadores el mismo día. Bueno, y aparece la República de Entre Ríos, aparece la República de Tucumán. ¿No es cierto? Es decir, que, bueno, en general los historiadores reconstruyen, no, ahí no había ninguna vocación de separarse. Cuando uno va a la historia, a los papeles, no era tan claro. Además, no había gobierno nacional. Claro. Y éramos más amplios en territorio también. Claro, ¿cierto? La República de Tucumán, el proyecto de Bernabé Arauz era Tucumán, Catamarca y Santiago. Él tuvo, durante un tiempo, el tiempo fueron unos meses, el gobierno efectivo sobre las 3 provincias. La República de Tucumán era eso, en parte también era un proyecto geopolítico, pero en fin, eso queda para los historiadores. No me voy a ir sin preguntarle sobre Roca, que creo que es parte de su charla. Acá aparentemente siempre la política le gana a veces a la razón, o siempre o a veces. Se le cambió el nombre, en algún momento se le puso el de Néstor Kirchner. Políticos cambian a veces de partido, se van a otras fuerzas, y ha quedado un Roca con críticas a lo que pasó, a la campaña del desierto, a lo que fue. ¿Usted desde dónde lo va a encarar fundamentalmente? Mira, a ver, ante todo, Roca fue el constructor del Estado Nacional. Constructor del Estado Nacional. Y ese es el punto clave. Construyó, ya sea, unificó la moneda, unificó el territorio, unificó el sistema educativo nacional, unificó, también os dije, el poder militar, unificó con el territorio, hasta Roca, en su segunda presidencia, estableció la soberanía argentina en la Antártida, con una visión de la separación de la Iglesia y del Estado, que en ese momento jugaba un papel, ¿no es cierto?, realmente importante. Yo a veces digo, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles en 1947, que para él fue un hecho político muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué nombre les puso? San Martín, Belgrano, Sarmiento, Urquiza, Mitre y Roca. Perón. No sé si está claro, que era un gran político, ¿no es cierto? Y que era... Entonces, cuidado, yo creo que muchas de las críticas a Roca son ahistóricas. Es decir, del presente jugó el pasado, sin entender un poco lo mismo que yo decía respecto a Bernabé Arauz. Miramos de atrás y con los ojos de hoy queremos jugar, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, el tema del pasado. Roca, yo diría que la construcción del Estado Nacional la hizo Roca. Cuando usted habla ahora de Perón y se han dividido las aguas, digamos, hay gente que con el macrismo se sintió identificado, tal vez no respondiendo en otras fuerzas políticas a una posibilidad cierta de ganar. ¿El peronismo y antiperonismo tienen una fecha de vencimiento en Argentina, sin Perón, sin legado en una persona, tal vez en el sindicalismo, que es donde se extendió en la historia? Yo voy a decirlo así, yo pertenezco a una generación que viene discutiendo ya desde hace mucho tiempo cuánto va a durar el peronismo. Entonces, yo recuerdo cuando era joven, decía, no, el día que Perón muera se terminó el peronismo. Porque todos los movimientos populistas, alrededor de un líder, muere el líder y se terminó. Sí. El varguismo en Brasil. Murió Perón y sigue. No. Ahora, cuando pierdan una elección presidencial se terminan, porque ellos tienen la fama y la perdieron con Alfonsín. Y sigue. No sé si... yo diría, podemos tomar un hecho simbólico, la marcha peronista.
hemos visto, bueno, ahora, con motivo del triunfo, a cantar la marcha peronista a chicos de 20 años. Mi general, qué grande sos. Mi general, qué grande sos. Bueno, ¿qué es esto? Es una cultura política. Voy un poquito más atrás, hace no tanto tiempo. Cuando la primera línea, cuando Pichetto se incorpora a Cambiemos, vimos todos los peronistas del PRO lo recibieron cantando la marcha peronista en versión Hugo del Carril. No sé, ¿qué es lo más? Bueno, el emblema. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No es cierto? Es decir, el peronismo es un fenómeno singular, pero yo no apostaría a la muerte del peronismo. Estoy más seguro de la probabilidad de sobrevivencia del peronismo a la posibilidad de sobrevivencia del macrismo. Muchas gracias, un placer. El placer es mío.